Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que haremos es empezar a trabajar con recursos de la Asset Store, que es la tienda oficial que tiene Unity para ofrecer a los desarrolladores todo tipo de recursos y herramientas. Podemos encontrar desde modelos 3D, texturas, animaciones, herramientas de desarrollo e incluso plantillas de juegos completos que podemos ampliar o modificar. Entonces, a través de la Asset Store vamos a ampliar el mini shooter a través de distintos tipos de recursos gratuitos que podemos descargar de esta tienda. En concreto, descargaremos una serie de materiales y un skybox, que es el cielo que utilizaremos en nuestro entorno 3D. Y finalmente, también crearemos una ampliación donde vamos a crear puntos de teletransporte dentro de la escena. Entonces crearemos 4 puntos de teletransporte en las 4 esquinas del escenario y si el personaje entra en contacto, se produce una colisión contra alguno de esos puntos de teletransporte, automáticamente aparecerá en otro punto de teletransporte aleatorio. Y para que podáis ver la diferencia, esta sería la versión que tenemos hasta ahora del mini shooter, con los enemigos, las monedas y el escenario. Y aquí tenéis la versión que quedará una vez hayamos añadido estos materiales y el skybox. Y como se puede observar, la diferencia es bastante notable. Bien, tal y como hemos mencionado hace un momento en la introducción, la Asset Store es una biblioteca que nos ofrece recursos y herramientas para ayudar a los desarrolladores a agilizar los proyectos que realicen en Unity. Entonces, en esta tienda podemos tanto comprar como vender nuestros propios productos. Es decir, podríamos crear assets para Unity y también comercializarlos, como por ejemplo crear modelos 3D o incluso scripts que consideremos muy útiles para agilizar el desarrollo de videojuegos. Entonces, en esta tienda tenemos una gran cantidad de recursos divididos en categorías. Además, está completamente integrada dentro de Unity. Entonces, podremos enlazar directamente la tienda con el editor de Unity para descargarnos los recursos y que se almacenen automáticamente en nuestro proyecto. Y bien, para que podáis ver la tienda, vamos a hacer clic en el enlace que tenemos aquí abajo. Aquí en la parte superior tendríamos las distintas categorías, como pueden ser 3D, 2D, add-ons, audio, inteligencia artificial, etc. Entonces, poco a poco iremos viendo y descargando distintos tipos de recursos de esta tienda. Pero ahora de momento vamos a descargar un paquete de materiales que nos van a servir para simular que nuestro escenario del mini shooter tenga una temática espacial. Entonces pondremos como criterio de búsqueda materials y aquí abajo vamos a indicarle free assets, es decir, assets gratuitos. Y vamos a descargar este que tenemos aquí a la derecha. A mí me aparece así en gris porque ya lo tengo añadido a mi cuenta. Entonces haremos clic encima. Previamente os deberéis haber logueado con vuestra cuenta. Entonces al hacer clic en Open in Unity, se me abrirá en Unity el Package Manager. Aquí en principio a vosotros os debe aparecer Download si no lo habéis descargado todavía. Una vez lo tengáis descargado, haremos clic en Import. Entonces, como digo, primero lo descargaréis y luego ya, una vez esté descargado, clic en Import. A continuación nos aparece esta ventana donde le podremos indicar aquellos materiales o aquellas carpetas que queramos importar. Esto nos permitirá no tener que importar todo el paquete al completo. Podría, por ejemplo, desmarcar la carpeta demo o la carpeta materiales y quedarme únicamente con aquello que me interese. Yo, por ejemplo, en este caso no me interesa la carpeta demo, la desmarco y ya está. A continuación haremos clic en Import y ahora si volvemos a nuestra carpeta del proyecto, en Assets, como podéis comprobar aquí me he añadido una carpeta adicional, que es el paquete que acabamos de importar, donde dentro tiene una carpeta con una gran cantidad de materiales. Entonces, a partir de ahora podemos utilizar estos materiales dentro de nuestro proyecto del mini shooter. Y aquí lo que os recomiendo es que siempre que utilicemos uno de estos materiales hagáis una copia, ya que si modificamos las características de ese material, a cualquier otro objeto que le apliquemos el material, también se le aplicarán esos cambios. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el material que utilizaremos para las paredes. Y para ello seleccionaremos cada una de las 4 paredes y le arrastraremos este primer material aquí a la derecha, al inspector. Como podéis ver, el material ha cambiado y desde aquí, desde las propiedades del material, podría modificar sus propiedades. En este caso vamos a modificar el tiling para que no aparezca únicamente una vez lo que es la textura.
Entonces en X le vamos a poner, por ejemplo, 10 y en Y le vamos a poner 2. O incluso en X le vamos a poner 20. Esto ya depende como más os guste, lo podríamos poner a 10 y a 1, en vertical la textura una vez, o si por el contrario queremos que aparezcan 2, pues 20 y 2. Sin embargo, aquí lo que sucede es que si volvemos a utilizar este material, se tendrá en cuenta este tiling. Entonces aquí lo más recomendable sería dejarlo como estaba por defecto, a 1 y 1, y hacer una copia de este material. Y para hacer la copia del material, haremos clic aquí en los 3 puntos, en el inspector, cuando tengamos el material seleccionado, y Create Material Preset. Esto me hará una copia de ese material, y esa copia es la que voy a incluir en la carpeta del tema 2 llamada Materiales. Entonces la arrastraré y la pondré en Materiales. Sin embargo, si ahora voy a Materiales y le cambio el tiling, realmente no estaré afectando a la escena, porque esta copia no es la que tengo aplicada sobre las paredes. Entonces lo siguiente sería a las 4 paredes aplicarle este material. Entonces ahora sí, cuando cambie el tiling de este material, se aplicará sobre la escena. Y además aquí podría cambiarle el nombre y indicarle Matte Paredes, por ejemplo. Y algo de lo que me estoy dando cuenta es que la barra de correr, al cambiar de resolución, su posición no se adapta bien. Entonces para ello vamos a ir a UI y en barra correr, aquí en el Rect Transform le vamos a indicar que está aquí abajo. Entonces si ahora la subimos, aunque cambie la proporción de la pantalla, permanecerá en esa posición. Y bien, una vez tenemos las paredes, pues ahora vamos a aplicar un material al suelo. En concreto aplicaremos este material que tenemos aquí. Entonces de nuevo crearemos una copia, Create Material Preset, y esa copia la incluiremos dentro de tema 2 materiales. Iremos a la carpeta tema 2, seleccionaremos el suelo y arrastraremos el material. Aquí, como podéis ver, me aparece únicamente la textura una vez porque tiene el tiling 1 a 1. Pero si por ejemplo de nuevo incrementamos el tiling, pues podremos ver cómo cambia el dibujo que tenemos en el suelo. Y bien, pasemos ahora a cambiar el material de las monedas. Para ello utilizaremos el siguiente material. De nuevo, crearemos una copia, Create Material Preset, lo incluiremos en la carpeta Materiales, seleccionaremos las 3 monedas y arrastraremos este material. Y además aquí, este tipo de material, si le cambiamos el color, no vamos a notar la diferencia. Lo que se debe cambiar en este caso es el color de la emisión. Ahora si cambiamos el color, como podéis ver, sí que cambian las monedas. Entonces luego dentro del script deberemos modificar esa propiedad para que no modifique color, sino que modifique el color de la emisión. Y veremos luego cómo incluir esto dentro del script. Ahora de momento vamos a ir al mini shooter para incluirle 3 colores que nos gusten. Entonces ahora, por ejemplo, el oro va a ser este color, realmente no será oro, mientras que cuando sea plata vamos a incluirle un color así en azul y cuando sea bronce lo vamos a dejar con el color por defecto. Y bien, pasemos ahora al material para los enemigos. Para ello utilizaremos este que tenemos aquí, lo duplicaremos de nuevo y lo incluiremos en la carpeta Materiales. Y luego para el personaje principal voy a probar a ver cuál me gusta más. Por ejemplo este. Podéis probar y decidir cuál es el que más os gusta y se lo aplicáis. De todos modos, más adelante cambiaremos la cápsula ya por un personaje real. Pero bueno, para que no desentone con lo que es el entorno, bien, seleccionaré este mismo, de nuevo lo vamos a duplicar y lo incluiremos en la carpeta Materiales. Pues vamos a seleccionar a los enemigos, les arrastraremos este material y le pondremos el tiling Y igual a 3, mientras que en X igual a 1. Esto lo hago así para que se vea bien la textura, ya que en realidad tiene la escala 1 en X y en Y a 3. Entonces así la tenemos estirada y así la tendríamos replicada 3 veces en el eje vertical, con lo que se vería la textura sin tener que deformarla. Y finalmente al personaje le vamos a incluir esta de aquí. De hecho, vamos a ir cambiando los nombres: Matte Personaje, Matte Enemigos, Matte Monedas y finalmente Matte Suelo. Entonces, una vez tengamos los materiales que necesitemos, el resto los podríamos eliminar y así evitaríamos que el proyecto pese tanto. Pero bueno, de momento los vamos a dejar, ya que más adelante utilicemos algunos adicionales. Y ya cuando no los necesitemos, pues más adelante los eliminaremos. Entonces, además, el material del personaje se lo vamos a incluir como tal al personaje, ya que teníamos la copia.
Entonces con ello ya tendríamos pues todos los materiales. Sin embargo, si ahora iniciamos la partida, podremos comprobar que las monedas siempre tienen el mismo color. Y es porque ahora hay que cambiar otra propiedad. Y esa propiedad pues es el color de la emisión. Entonces para ello pues vamos a ir a script moneda shooter y en actualizar tipo de moneda, si recordáis, cambiamos el color del material directamente. Entonces ahora no lo vamos a hacer de este modo. Lo que haremos es almacenarnos un color a través de una instancia de la clase color, llamada pues color también, y a continuación debemos habilitar la propiedad emisión en el material. Esto lo hacemos a través de getComponent, renderer, material y enable keyword. Entonces vamos a indicarle que habilitaremos la emisión. Para ello lo tenemos que poner como string con un guión bajo y en mayúsculas emisión con 2 S. Entonces a continuación ya podremos establecer el color de la emisión. Esto lo haremos de nuevo a través de getComponent, renderer, material, setColor. Y dentro de setColor, primero una string con la propiedad de la cual queremos cambiar el color. Ahora en este caso guión bajo emission color con la E en mayúscula, las 2 S y luego la inicial de color también en mayúscula. Entonces en primer lugar estamos diciéndole qué propiedad vamos a cambiar el color y a continuación el valor. Este color es el que me ha devuelto este switch expresivo. Entonces con ello estaremos consiguiendo modificar esa propiedad del material. De hecho, si ahora lo guardamos, volvemos a Unity y lo ejecutamos, ahora como podéis ver sí que ha cambiado el color de las monedas. Ahora las azules dan 2 puntos y estas verdes dan 1. Mientras que las moradas dan 3 puntos. Y bien, vayamos de nuevo a la Asset Store para descargarnos un Skybox. Entonces vamos a escribir Skybox, que representará el cielo de nuestro espacio 3D, y de nuevo vamos a indicarle Free Assets. En primer lugar vamos a utilizar este, aunque luego lo vamos a eliminar ya que ocupa mucho espacio. Simplemente lo haré para que veáis cómo lo podéis aplicar en vuestro proyecto. Entonces lo abriremos en Unity. Al igual que antes, como ya había hecho una prueba, lo tengo descargado. Si no lo tenéis descargado, pues download y luego ya import. Aquí con descargar las texturas y el skybox.mat es suficiente. Eliminaremos la escena demo y este script de aquí. Entonces al final son estas 6 texturas que ocupan bastante, ya que tienen un tamaño de 4096 por 4096 cada una y son de alta calidad. Además, al estar en PNG, pues ocupan más. Entonces haremos clic en import y nos aparecerá pues una nueva carpeta llamada Starfield Skybox, donde tenemos las texturas y el material. Este material lo que hace es utilizar esas 6 texturas para simular lo que es el cielo. Entonces, para aplicar esto a nuestro proyecto, deberíamos ir a Window, Rendering, Lighting y en Environment le deberemos indicar el Skybox Material. Haremos clic aquí y marcaremos Skybox, que es el que acabamos de descargar. Entonces con ello se aplicará ese Skybox a nuestra escena. En la vista de escena ya se puede ver, sin embargo en la vista de juego todavía no, ya que deberemos configurar la cámara para que me muestre este Skybox, ya que en principio teníamos un color sólido en negro. Entonces iremos a la main cámara y en este primer desplegable le indicaremos Skybox. Con ello ahora cuando lo ejecutemos podremos comprobar que se ha generado este entorno con el Skybox que acabamos de descargar. Bien, pero vamos a poner otro distinto. Para ello vamos a volver a la Asset Store y vamos a seleccionar este que tenemos aquí abajo, Animated Sun Skybox. Este Skybox además utiliza un vídeo para simular la animación del sol. Entonces de nuevo, Open in Unity, lo descargaremos y lo importaremos. De nuevo quitaremos la carpeta demo e import. Y como podéis ver me aparece una nueva carpeta Animated Sun Skybox. Y lo que voy a hacer es eliminar esta carpeta Starfield Skybox, ya que al no utilizarla y ocupar más de 200 megas, pues no me interesa tenerla en el proyecto. Entonces de nuevo iremos a Window, Rendering, Lighting
como se ha perdido el material, pues vamos a seleccionar el que teníamos al principio. Sin embargo, el modo de funcionamiento es distinto, ya que al tener ese vídeo con la animación del sol, lo que tenemos aquí es un prefab con un cubo muy grande que simulará ese cielo. Entonces serán las 6 caras de ese cubo las que veremos. De hecho, si ahora lo arrastramos directamente a la escena, ya nos aparecería directamente el sol. Y si hacemos doble clic, pues lo que podemos observar es que tenemos un cubo enorme con esas 6 caras, las cuales me sirven para simular el cielo. De hecho, si ahora, por ejemplo, deshabilito los enemigos para que no me molesten y lo ejecutamos, ahora como podéis ver, pues tenemos aquí a la espalda el sol. Y no sé si en el vídeo se apreciará muy bien, pero el sol tiene una pequeña animación. Ya que en realidad si vamos a la carpeta de texturas, tendríamos en primer lugar un MP4 con esa animación y luego ya las 6 texturas. Y para terminar, pues vamos a programar los puntos de teletransporte. Para ello haremos doble clic en suelo y crearemos un nuevo GameObject llamado teletransporte. Haremos clic derecho en teletransporte y añadiremos un 3D Object de tipo cilindro, al que llamaremos punto 1, que se supone será el punto de teletransporte 1. Entonces ahora lo tendremos justo encima del personaje, pero lo vamos a colocar pues, en una de las 4 esquinas. Entonces si recordáis, la zona posible de respawn era un cuadrado de longitud 80. Entonces colocaremos cada uno de esos 4 puntos en las 4 esquinas de esa zona de respawn. Entonces por ello el punto 1 lo pondremos en X menos 40 y Z menos 40, en la esquina inferior izquierda de este cuadrado que forma el escenario. Y además vamos a crear un nuevo tag para etiquetar cada uno de los puntos de teletransporte. Entonces haremos add tag y le llamaremos a la etiqueta teletransporte. Y se le añadiremos a punto 1. Además le vamos a indicar que en la escala en el eje Y sea 2 y que la posición en el eje Y también sea 2. También le añadiremos un material, en este caso este que tenemos aquí, lo duplicaremos de nuevo y lo incluiremos en la carpeta materiales. Le llamaremos mat teletransporte y se lo añadiremos a punto 1. Y a continuación voy a duplicarlos. Control C, Control V 3 veces para tener 4 puntos de teletransporte. Entonces el punto 1 es el que está bajo a la izquierda, al punto 2 lo vamos a poner por ejemplo arriba a la derecha, entonces cambiaremos las coordenadas en X40 y en Z40. Luego tendremos el punto 3 que lo vamos a poner en X menos 40 y Z40. Estará arriba a la izquierda. Y el punto 4 lo vamos a poner en X40 y Z menos 40. Sería bajo a la derecha. Entonces con ello tenemos cada uno de esos 4 puntos en las 4 esquinas del respawn. Entonces a continuación vamos a programar el script del personaje para que siempre y cuando entre en contacto con alguno de estos 4 puntos de respawn reaparezca en uno de los restantes aleatorio. Es decir, no podrá reaparecer en el mismo punto. Entonces para hacer esto pues iremos a tema 2, scripts y controlador movimiento shooter. Entonces aquí por ejemplo en el onCollisionInter, siempre y cuando se produzca una colisión con algún GameObject que tenga la etiqueta teletransporte, entonces aquí deberemos incluir el código que se encargará de moverlo a uno de esos otros puntos de teletransporte. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente. Crearemos un array de GameObjects llamado Tels de teletransportes y le asignaremos GameObject find GameObjects with tag pasándole la etiqueta teletransporte, que es el método que explicamos ya en el vídeo dedicado a etiquetas. Entonces lo siguiente sería crear, por ejemplo, un índice que nos servirá para quedarnos con una de las posiciones de ese array de GameObjects, con cada uno de los puntos de teletransporte de la escena. Entonces a continuación haríamos un do-while, y en este do-while, tells de índice, pondremos que es igual a collision.GameObject. Con esto lo que conseguiremos es que este do-while no termine siempre y cuando estamos accediendo al mismo punto de teletransporte sobre el cual se ha producido esa colisión. Entonces aquí dentro ya deberíamos indicarle pues índice igual a random range 0tels.length. Entonces una vez tengamos ese índice, también deberíamos de algún modo almacenarnos la posición asociada a ese punto de teletransporte. Entonces antes del do while podríamos hacer vector3 pos igual a new vector3. Y dentro del do, pues pos
será igual a tells de índice transform position. Entonces, cuando termine el bucle do while, tendremos en pos una posición asociada a un punto de transporte que no es sobre el que he colisionado. Sin embargo, aquí deberíamos hacer una pequeña modificación, ya que si vamos directamente a la posición de otro punto de teletransporte, automáticamente se volverá a teletransportar, ya que estará teniendo una colisión con otro GameObject que tiene la etiqueta teletransporte. Entonces por ello lo vamos a mover ligeramente. Entonces transform position, que sería la posición del personaje, indicaremos que será un new vector 3 y por ejemplo, pues vamos a añadirle una unidad en cada uno de los ejes, tanto X como Z. +1. La posición en el eje Y no la vamos a modificar y finalmente post Z también +1. Con ello aparecerá pues muy cerca del punto de teletransporte, pero no exactamente encima. Entonces si ahora lo guardamos, volvemos a Unity, ahora al ejecutarlo, pues siempre y cuando vayamos a un punto de teletransporte, ahora fijaros que vamos al de arriba a la izquierda y ha aparecido pues arriba a la derecha. Y estoy muy cerca de ese punto. Si de nuevo tengo una colisión con él, pues ahora ha aparecido en el de arriba a la izquierda. Ahora, por ejemplo, estoy en el de abajo a la derecha. Si ahora entro en el de abajo a la derecha, pues he ido al de arriba a la izquierda. Ahora abajo a la derecha. Entonces, como podéis comprobar, pues funciona perfectamente. Sin embargo, si aquí tuviéramos puntos de teletransporte a distintas alturas, entonces sí que tendríamos que cambiar también ese eje Y. Sin embargo, aquí no haría falta el +1. Directamente pondríamos post Y y sería suficiente. Todo esto teniendo en cuenta que la posición de los puntos de teletransporte en el eje Y es 2, mientras que la del personaje es 1. Entonces aparecerá un poco por arriba y caerá. De hecho, si lo ejecutamos, se puede apreciar como al teletransportarse cae un poco hacia abajo, porque está un poco más alto. Entonces también pues podríamos solucionarlo indicándole post Y -1. Pues ahora de nuevo se teletransporta sin ningún problema. No obstante, este método no estaría correctamente optimizado, ya que siempre que se produzca una colisión buscará todos los objetos que tengan la etiqueta teletransporte. Entonces esos puntos de teletransporte, aunque se generen de forma dinámica y se vayan añadiendo o se vayan eliminando, lo normal sería tenerlos almacenados para no tener que buscarlos cada vez. Entonces lo ideal en este caso sería incluir esta instrucción en el start. Entonces la podríamos quitar de aquí y cuando se inicie el script, realmente será cuando buscaremos esos puntos de teletransporte. Y si más adelante decidiéramos añadir de forma dinámica puntos de teletransporte, pues crearíamos métodos para añadir o eliminar puntos de teletransporte a este array. Entonces en ese caso pues igual lo pasaríamos a lista. Pero bueno, de momento, como no es el caso, simplemente pues vamos a crear ese private GameObject tells y lo inicializaremos en el start. Muy importante tener en cuenta este tipo de detalles, ya que al final pues siempre debemos intentar optimizar el rendimiento del juego. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.